Hombre, no estoy diciendo, te había dicho 15 días. Jesús. Les doy la bienvenida en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que viene a salvarnos, esté con cada uno de ustedes. Vamos a pedir la gracia y la bendición para Raúl, para Yasmín González. Hoy es un día muy bonito. Por eso todos juntos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos, Raúl y Yasmín, que hoy se unen ante tu altar, para que se mantengan firmes en el amor que se profesa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que les diga. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Palabra del Señor.
Siéntense un minutito, por favor. Pues bienvenido, Raúl, Yasmín. Es un día bonito, especial, en el caminar como pareja, en breve marido y mujer delante de Dios. Esta fecha que ustedes pusieron, 13 de diciembre, que no solamente se quede marcado en una boleta, en un documento, sino ante todo que se quede grabado aquí en la cabeza y aquí en el corazón, que este día se juraron amor para siempre. ¿Sí? Ya el formulario de la unión propia dice hasta que la muerte los separe, y van a estar luchando en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad, y amarse y respetarse todos los días de su vida. Esas palabras son muy bonitas, pero ya sabemos que en la vida práctica, en la vida ordinaria, hay problemas. Que te diga, a ver, el padrino, ¿no te has peleado con la cigua? ¿Viste? Hay problemas. ¿Ves? No es puro amor, no es pura alegría. Dice por allí alguien bien de revueltito. Y algunas mañanas, algunos días contentos, pero otros días va a ser de, pues te llamé la atención, te dije, me disgusté, y ahí va el problema. Pero traten de mantenerse unidos. Como dice Pablo, de nada sirve que yo tenga mucho billete si yo no tengo amor. De nada sirve que yo tenga casas y carros, pero si yo no tengo amor, de nada me sirve. Será como la campana. ¿Qué cosa le pasa a la campana? ¡Tum! Y al ratito ya se acabó el sonido. Y otra vez, ¡tum! Ya se acabó el sonido. Dice, seremos como una campana. Ahorita, pues amor, baile, chicharrones, tortilla, vino, pastel y la campana ahorita está tocando, y al ratito decir, ¿dónde está Yasmín? No me la mencionen, ni la quiero ver ya, no. ¿Dónde está Raúl? Ya se fue borracho de obligado, ya no lo... ¿Viste? Para que vean ustedes, es vida ordinaria. Por eso échale todas las ganas del mundo. Ya San Pablo les dice aquí, en la lectura que escuchamos, el amor debe ser comprensivo. Por eso llegaron aquí, se comprendieron y dijeron, sí, te quiero, nos vamos a casar. El amor es servicial. El servicio, te lavo la ropa, te doy de comer, yo pago la luz, yo pago el teléfono, tú planchas, tú lavas. Servicio. No debe ser envidioso entre ustedes. Esto es mío, esto es mío. Es de los dos. Es de los dos. El teléfono, no lo agarres porque es mío. No agarres, es mío. Es de los dos porque es pareja. Es matrimonio. Por eso dice aquí, es servicial. El amor no debe ser grosero. No te debes portar groseramente con Yasmín. Es tu mujer, la debes de querer. Y lo mismo Yasmín, es tu esposo, será tu esposo. Y debe ser así, llevarse bien, no es grosero. No se enoja, aquí utiliza una palabra técnica, no se irrita. Pero nosotros lo vamos a entender así, no se enoja por cualquier cosa. No está guardando rencor, sino siempre se va a alegrar, dice, con la justicia. Y por eso échale todas las ganas del mundo. Raúl, Yasmín, vivan este momento de alegría, pero el día de mañana perseveren, luchen, trabajen, cuiden, para que el día de mañana siempre la felicidad, siempre la alegría. ¿Qué más? Que Dios los bendiga pues. Vamos a proceder al rito propio del sacramento del matrimonio. Solo de pie ustedes. Pongan atención, Yasmín, Raúl, ante esta comunidad cristiana les pregunto. ¿Han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione? Sí, vengo libremente.
¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en su matrimonio durante toda su vida? Sí, estoy. Oigan bien esta pregunta. ¿Están dispuestos a recibir de Dios? Aquí está la clave. Responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia. Sí, estoy. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos como quien saluda y expresen su consentimiento delante de Dios y de nuestra iglesia. Dime yo. Yo, Raúl Vargas Martínez, te acepto a ti, Yasmín González Bernabé, como mi esposa. Prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Yasmín González Bernabé, te acepto a ti, Raúl Vargas, como mi esposo. Prometo amarte, hacerte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme este consentimiento que se acaban de manifestar uno al otro y cumplan ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, el hombre jamás podrá separarlos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor bendiga las arras, los anillos, el lazo, sácalos, las velas, la palabra de Dios que vamos a utilizar con fe y que se van a entregar uno al otro como signo de amor y de mutua fidelidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dale el anillo de ella a él. Dile su nombre. Yasmín González Bernabé, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Raúl Vargas, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dile tu nombre. Yasmín González Bernabé, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Dile su nombre. Raúl Vargas Martínez, yo las recibo como prenda de la bendición de Dios y en señal de los bienes que vamos a compartir. Amén. Amén. Y ahijados de la palabra de Dios, sea el centro y caminar de su nueva vida delante de Dios. Nos ponemos de pie y damos un aplauso fuerte, fuerte a esta nueva pareja. Decimos cantando, te rogamos, óyenos. Para que Raúl y Yasmín, que acaban de celebrar con gozo su matrimonio, se mantengan siempre firmes en la fidelidad y constantes en el amor. Roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos, para que sepan amarse como Cristo ama a su iglesia y estén siempre dispuestos a honrarse mutuamente en su matrimonio. Por los papás de Raúl, por los papás de Yasmín, oremos. Por sus padrinos, Christopher Ramírez, Citlali y Yamilet de la Cruz, oremos. Por los amigos, familiares, invitados que hoy comparten este enlace matrimonial con Raúl, con Yasmín, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama con abundancia tus dones sobre estos nuevos esposos, Raúl Vargas, Yasmín González, y aparta de ellos todo mal, y haz que vivan felices bajo tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Siéntense, ustedes también. Este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todos. Recibe en tu bondad, Señor, los dones que te presentamos con alegría y protege con tu amor paterno a quienes uniste con el sacramento del matrimonio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. De verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre bueno, Dios todopoderoso y eterno, porque estableciste con tu pueblo una nueva alianza para ser partícipes en Cristo de la naturaleza divina y coherederos de su gloria, los que redimiste por el misterio de su muerte y resurrección, y que sí que danos a entender esta clase de tu liberalidad en la unión del hombre y la mujer, para que el sacramento que ahora celebramos nos recuerde de sí y le hable de tu amor. Por eso, con todos los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria diciendo: Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios en el universo, gloria a Dios aquí en la tierra, paz y honor entre los hombres. Gloria, gloria a Dios. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. hincados. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, enviando sobre ellos tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado en su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a los discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío.
Jesucristo está con nosotros, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, paraditos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia de nosotros, aquí reunidos que acompañamos a Raúl Vargas, a Diosmín González en ese día tan bonito, que unen sus vidas por el rito sagrado del matrimonio. Pedimos por los papás de Raúl, papás de Diosmín, padrinos de Raúl, Christopher, Citlali y Yamilet. Así, con la Virgen, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesús compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Toma la velita, padrino, con la hijada, con tu ahijado. Levantamos la velita un poquito. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Como la velita. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Decimos: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestras faltas, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Con tu Espíritu. En Cristo Jesús, dense ese saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos de tu paz. Jesucristo está con nosotros. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa. Pero la palabra tuya bastará para salvar. El cuerpo de nuestro Señor Jesús nos guarde para la vida eterna. Maditos por el centro, que vaya a comulgar. Fórmense por el centro. Señor.
ustedes de rodillas. Oremos. Tú que nos has permitido participar de tu mesa, concede, Señor, a tus hijos Raúl Vargas y Yasmín González, que acaban de unir sus vidas por el sacramento del matrimonio, permanecer siempre fieles a ti y dar testimonio de ti ante los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios descienda, nos acompañe, nos persinamos todos. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vayan en paz, la Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Aplauso para la pareja. Felicidades. Para la vela, quítele el lazo.
Mami, siapa sama mami? Give me that, Lucy.
Larga la cola de la gente, pues. Ya cuando llegamos ya venían para atrás. Sí, con la cumbiecita estaría muy bien. No, en la conga. Pues gracias a Dios yo considero que gente también está en ese permiso tal vez seguir estudiando como familia. Pero gracias a Dios a su fecha, cuando llegan Tiopan, son bienvenidos en esta casa. Digan echamos su hambre. ¿Vale? Estamos haciendo el evento en Staroste. Ahora nos vamos a muchas gracias. Dado que no existe un tiempo, vamos a hacer con fecha. Gracias a Dios ya han cumplido. Lo más importante, yo llegué a Tiopan, yo tomo control de Tiopan, yo tengo que tomo carne, yo chique, que toque mantener nada, tachas que paciencia, chatenderos que gracias a te chiste, señor a tener una mechita sale. Bueno, no te estaba buscando medallas que pues tengan paciencia porque como el que te cada pregunta que me más me explican que no la verdad cuando haces un monthly nunca bien Messi la verdad o sea no es porque tal vez con el tiempo pero hasta más te trates bien mientras no me ni chivir lucha me digan bien hijos de que algún día me faltaron pues quién sabe pero mientras no me ni chivir lucha cuando te trata Dios como ellos ¿sale? Pues que no necesito años o pegas es cosa de la mente. Ahora, yo que está ahí, vamos regalo, también que están los de carro para nada hombre. Cada para nada hombre, sale que están los contentos yo también estoy a coliste. Pero de todos modos vamos a enseñar que
Me quiero poner yo una amiga que te ya. Lo bonito yo. Tal vez no, pues nada me drogaron, nada me se la mano, se checa, nomás tocan chivas, porque no hijo. Gracias a Dios, los chicos. Como frente, por favor. Salía el corazoncito. No conviene. Fermín, ¿todo serio? Más padre, ¿no? Más padre. Hola, gracias, Y un segundo más un traste menos. De ahí igual adelante, ya yo igual. Pero que todo un segundo cada uno se pica igual adelante cuál. Que no te chaca más allá.
Ahora tú vas a tener. ¿A qué más? Pues aquí guarda tus cosas. Las botellas no fumamos. Los pensaron allá para abajo. Zapa, ya está, zapa, ya está. Ahora mételos ahí. No, ya. No, ya. De la madrina. De la madrina, Ya. Sí, tío. Mañana no se come. Dile que puedes. Sí. Dile a tus padres y a tus hermanos que nunca brillen, ¿qué vas a hacer? Que no les digan, que no les cuenten que tú me quieres, ¿qué le has de hacer? A ti te cuentan 3 canciones para que las cantes yo ya me voy. Pa' que las cantes con tu boquita, que son recuerdos que yo te doy. Dile a tus padres y a tus hermanos que nunca brillen, ¿qué vas a hacer? Que no le digan, que no le cuenten que tú me quieres, ¿qué le has de hacer? A ti te cuentan 3 canciones pa' que las cantes yo ya me voy. Pa' que las cantes con tu boquita, que son recuerdos
Los elementos que van a probar los elementos muy buen provechito. Para el ingrediente descrito en la agüita de lo que tiene en la mano. Saludcita de la abuela, ¿cómo le quedó? Así que, pues, ya venimos a hablar de los temas rancheritos, temas rancheros, la gente bonita, y me siento muchísimo gusto. Me siento mejor, pues, bailamos con los temas por ahí, temas rancheros por ahí, bonitos de los temas menos. Se me encanta, vámonos. Si me molesta mirar para arriba, porque me diste un bajo lugar. Por ese trabajo me despreciaron y pisotearon mi dignidad. Más vale un año de vagabundas que siempre me en cualquier lugar el amor y el dinero. No se logra nunca sin riesgo. Tengo daño he perdido y yo quiero rayar el cielo y no voy a lograr. La batalla me muero. Si me quieres regresar. Esas montañas azul acero me traen recuerdos de un lugar que hasta el viento me ha reprochado porque mi tierra no he vuelto más. Y es que mis manos están vacías y así no pienso volver. Si no lo logro, no vuelvo más. El amor y el dinero no se logra nunca sin. Y yo quiero hallar el cielo y dar el mar. Si me quieres regresar. Se enamora una mujer y cuando se ven perdidas no se echan aguas de cintura que no haya de mar. Mejorcita yo he tenido y les he pagado mal. Mejorcita yo he tenido y les he pagado mal. Cuando hay más esa chaparra, yo empiezo a enamorar.
Thank you.